Bueno, listo. Ahí comenzamos. Entonces, rápidamente voy a hacer una revisión de lo que ya hemos visto la semana pasada. Estábamos analizando cómo evaluar si teníamos muestra correspondiente a una variable y una variable x. Primero que nada vimos en qué consistía un diagrama de dispersión, qué nos permitía visualizar. Luego, cómo podíamos analizar el grado de asociación entre x e y, eso correspondía al análisis de correlación. Y si queríamos establecer una relación funcional, estábamos trabajando con análisis de regresión. En nuestro caso, en lo que corresponde a la materia, veíamos análisis de regresión simple. Respecto a correlación, rápidamente recuerdo la definición de covarianza poblacional. En definitiva, era el producto de las distancias del XY respecto a la media, Y sub Y respecto a la media, sumábamos esos alejamientos y lo dividíamos por N. Como esto era la covarianza poblacional, la estimábamos, donde mu X lo estimábamos por X barra, mu sub Y lo estimábamos con Y barra, y teníamos S de XY, el estimador de la covarianza. La fórmula de cálculo, una posible, era, para no trabajar con estas diferencias, era considerar X barra, Y barra, multiplicarlo por N, y eso restárselo a la sumatoria de los XY y sub Y, dividido por N menos 1. También estuvimos analizando el signo en función de cómo encontrábamos la nube de puntos teniendo como referencia X barra e Y barra, y entonces podíamos rápidamente resumir que si S de XY era positiva, hablábamos de una posible relación directa. Si el S de XY era negativo, hablamos de una relación inversa, y si X de SXY era 0, decíamos que no estaban correlacionados. El signo, básicamente, hablaba de cómo se encontraban los puntos de la nube de puntos, si era creciente, decreciente, pero para evaluar el grado de la relación, definíamos el coeficiente de correlación a nivel poblacional ρ, covarianza dividido los desvíos de X y de Y podíamos estimar este coeficiente con R, que era S de XY dividido SX, SY. Este coeficiente es adimensional y medíamos la intensidad de la asociación de las dos variables y teníamos una fórmula de cálculo posible. Si teníamos los datos, los pares, podíamos calcular rápidamente el R, si no usábamos el Infostat. Profe, una consulta. Sí. Sí, usted en la diapositiva anterior y varias veces me lo marcó que, por ejemplo, en la anterior, perdón, ¿no? Me marcó que el X barra y el Y barra van en mayúscula, ¿no? Y en la diapositiva siguiente está en minúscula. ¿Cómo la simbología sería en mayúscula sí o sí? ¿Y el X y el X sub Y y el Y sub Y en minúscula? En realidad quiero distinguir de alguna manera que estas son las observaciones y que este es la media estimada. En este caso me salió chiquito el X y el Y en esta fórmula de Claro, cálculo. pero ahí se nota en ese que es mayúscula. No, y en esta sí, pero básicamente lo que estoy apuntando es tratar de distinguir, en este caso me quedó minúscula, que puedan distinguir que esta es una observación y este es el parámetro poblacional estimado, el estimador del parámetro poblacional. Entonces no importa si está en minúscula o en mayúscula mientras se distinga. Realmente, si uno trata de
escribirlo con mayúscula, pero si lo escribís de esa manera no hay problema. Perfecto, No profe, hay problema. gracias. O sea, la idea es que quede bien claro que los I simbolizan a las observaciones. Por lo general, aquí copié y pegué y tenía que entrar en la fórmula en cada una con el MathType para, muchas veces se coloca en cursiva el XY y el I sub I para denotar que son las observaciones, y en este caso ya no lo pongo en cursiva para denotar que es el estimador de la media de Y y la media de X. Hay un problema en este caso con la filmina, que cambié la letra y tenía que entrar en cada una de las fórmulas y no lo hice en todas, por lo visto. Sí, perfecto, yo era nada más para saber si era No hay indistinto. problema, no hay problema. El rango, bueno, hablábamos de el R, y como es adimensional, ¿cómo lo analizamos? Bueno, específicamente, si el R era -1 o 1, estábamos hablando de una asociación lineal inversa, si era -1, directa si era +1, y estaban obviamente en ese caso todos los puntos sobre una recta. Y si el R era 0, hablábamos de que no había asociación lineal, pero sí era importante que tuviéramos en cuenta que no podíamos, frente a un R igual a 0, sin observar o sin tener presente un diagrama de dispersión, hablar alegremente de que son independientes. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ocurre que podemos tener un S de XY de esta manera, y en ese caso son independientes, mientras que en este caso no hay asociación lineal, pero hay una dependencia. Un criterio para hablar de respecto a qué valores teníamos que analizar para el R, bueno, era considerar el valor absoluto de R superior a 0,7 para hablar de una buena asociación lineal, y cierta asociación entre 0,4 y 0,7, pero es bastante leve la asociación, no sería muy fuerte esa asociación lineal que pudiéramos establecer. La prueba de hipótesis para el coeficiente de correlación poblacional, ¿por qué? Porque lo estimábamos a ρ, planteamos hipótesis nula, ρ igual a 0, hipótesis alternativa, ρ distinto de 0, donde el ρ igual a 0 nos está indicando no hay correlación, o sea, no hay asociación lineal, versus hay asociación lineal, hay correlación. El estadístico de prueba tenía distribución T con n-2 grados de libertad, y bajo hipótesis nula, este estadístico que tenía R menos ρ en el numerador, tenemos en cuenta que ρ es bajo hipótesis nula 0, con lo cual el estadístico en cuestión quedaba en función del coeficiente de correlación muestral, cuando teníamos que evaluarlo con los datos de la muestra, y la cantidad de pares -2. En el caso de regresión, queríamos ahora encontrar y buscar la mejor relación funcional que existe entre X e Y. Mencionamos diferentes tipos de regresión, nosotros nos concentramos solo en la regresión lineal simple, y al respecto planteábamos que Y era igual a beta 0 más beta 1 por X más epsilon más un error, con el error distribuido normal 0 sigma cuadrado. ¿Quién era Y? La variable dependiente. ¿Quién era X? La variable independiente. Y tengamos en cuenta que beta 0 y beta 1 eran beta 0 en la ordenada al origen, beta 1 en la pendiente de la recta. Estoy hablando en este caso, escribiéndolo así, de que beta 0 y beta 1 son parámetros poblacionales, y por lo tanto vamos a estimarlo cuando tengamos los datos de la muestra.
Fundamental recordar, porque esto después vamos a tener que tratar de visualizar o evaluar si se cumplen esos supuestos. Los errores son independientes, son variables independientes entre sí, y tienen distribución normal con esperanza cero y varianza constante. Esos son los supuestos que tenemos presente, que planteamos, y a partir de allí trabajamos en todo lo que sigue, incluso para plantear las pruebas de hipótesis, los distintos estadísticos de las pruebas. Por ende, si esto no se satisface, no se cumple, los planteos o los trabajos que hagamos y las conclusiones que establezcamos no tienen mayor sentido y sustento. Mínimos cuadrados, muchos de ustedes ya lo habían visto en otra asignatura. Planteábamos, para poder lograr la mejor recta, dada nuestra nube de puntos, estábamos buscando minimizar la suma de estos errores elevados al cuadrado. ¿Por qué? Porque básicamente, si planteamos la estimación por mínimos cuadrados, cuando sumemos la sumatoria de los E sub I, nos va a dar 0, se van a compensar los errores, las diferencias positivas y negativas, por eso elevamos al cuadrado, y como queremos estimar nuestra recta, la estimamos y colocamos B0, el estimador de beta 0, y B1, el estimador de beta 1. Y queremos ahora encontrar cómo calcular ese beta 0 y beta 1 de modo tal que hagan mínima esta expresión. Bueno, hicimos todo el planteo, derivamos parcialmente respecto de beta 0, derivamos parcialmente respecto de beta 1, de B1, perdón, B0 y B1, y obtuvimos estas expresiones para el estimador de la ordenada al origen y para el estimador de la pendiente. Y vimos particularmente en este caso que el numerador de la pendiente no era otro que S de XY, el numerador de S de XY, por lo tanto el signo que nosotros ya visualizábamos y si teníamos calculada la covarianza, aparecía en este caso en la pendiente. Bueno, la fórmula de cálculo para beta 1, fíjense que no es otra cosa que el numerador que habíamos mostrado en el caso de S de XY. La prueba de hipótesis para la pendiente, si bien hay libros que plantean algún valor para la hipótesis nula, o sea, beta 1 igual a un determinado valor histórico, nosotros vamos a estar planteando si la pendiente es 0, vamos a asumir, contra es significativamente diferente de 0, y por ende el estadístico de prueba, que planteamos como B1 menos beta 1, el valor bajo hipótesis nula sobre S de B1, lo podemos escribir como B1 dividido S de B1, porque asumiendo hipótesis nula verdadera, esto es 0. Este estadístico va a tener distribución T n-2 grados de libertad, y el S de B1 lo podemos calcular como el estimador de la varianza de los errores dividido n-1 por Sx cuadrado, o sea, la varianza de X. Ahí estoy colocando para que recordemos que esa era la estimación de los errores, y en este caso el Sxx no era otro que el numerador de la varianza de X.
El nivel de significación, según el caso, puede que me den el nivel de significación con el que debo trabajar, y si no, puedo considerar el p-valor o decidir analizando en función del error tipo 1, error tipo 2. La prueba de hipótesis, de igual manera, para la ordenada al origen, tiene un planteo similar. En ambos casos, el estadístico tiene distribución T n-2 grados de libertad. Había varios que preguntaron eso en la consulta, donde el S de B0 al cuadrado, es la forma de cálculo. A modo de resumen, algo que había faltado en la filmina de la clase pasada era poner, quizás eso los confundió, era poner que tenían distribución ambos T con n-2 grados de libertad, por eso ahora eso lo he modificado para que quede claro que los dos estadísticos, tanto el que usamos para la prueba para la pendiente como para la ordenada al origen, tienen distribución T con n-2 grados de libertad. Y simplemente para recordar que quién es ese cuadrado, que es la varianza, el estimador de la varianza de los errores. Hasta aquí habíamos llegado la clase pasada, vimos este ejemplo donde teníamos temperatura y rendimiento porcentual del experimento. Habíamos visto también la primer tabla de la salida que presenta Infostat y cualquier software, donde ubicamos los valores con claridad para tener rápidamente cómo podemos establecer cuál es la recta estimada. Tenemos también información sobre el estadístico estimado con los valores de la muestra. El p-valor de la prueba de hipótesis, podemos tenerlo o no en un problema, pero en la salida de Infostat aparece. Podemos construir entonces la recta estimada. El intervalo de confianza, que también nos permite observar, en este caso, en el de la pendiente, que si bien acá la prueba de hipótesis rechazaba hipótesis nula, también si miramos el intervalo de confianza para la pendiente, podemos llegar a la misma conclusión. Algo que la vez pasada quedó medio, se mencionó, pero no terminó de cerrar, era si miramos la prueba de hipótesis para la ordenada al origen, aquí vemos que no es significativa la ordenada al origen, entonces una posibilidad es proponer un modelo cuya ordenada al origen sea 0 y ver en ese caso si ese modelo es mejor, es más apropiado para mostrar la relación funcional entre X e Y. También, por supuesto, planteándolo por mínimos cuadrados, pero en este caso, en lugar de plantear B0 más B1X, plantearíamos I igual a B1 por X. Y también habíamos mencionado que teníamos que tener cuidado respecto a utilizar el modelo para dar predicciones fuera del intervalo donde teníamos valores de temperatura. Había que ser cuidadoso al respecto. Hay herramientas estadísticas que no las abordamos nosotros en el contenido de la materia, que de alguna manera nos podrían ayudar a ver si podemos utilizar esta recta para estimar valores fuera de el rango
de temperatura, pongamos de entre 97 y 194. Y hasta ahí habíamos llegado. Lo que vamos a abordar hoy es, rápidamente no, vamos a rever lo que yo dejé para que ustedes leyeran, coeficiente de determinación y la tabla de análisis de varianza, pero antes de seguir, pregunta hasta ahí, alguna duda, inconveniente que hayan tenido, dejando de lado el TP, ya lo vamos a ver, pero alguna duda hasta aquí. Profe, a mí no me queda muy claro el, el p-valor, o sea, ¿qué indica exactamente? Bueno, el p-valor es la probabilidad de obtener un valor como el observado o superior. O sea, en lugar de calcular, vuelvo para atrás, y ya traje un ejemplo de prueba de hipótesis donde calculamos el p-valor, pero en este caso lo que estaría analizando sería la probabilidad de obtener un t mayor que 13,02 cuando tengo una prueba de un t con, no me acuerdo cuántos datos eran, 2, 4, 6, 8, 10, con 8 grados de libertad. Tendría que buscar la probabilidad de que t sea mayor que 13,02 con 8 grados de libertad y evaluar esa probabilidad para, y ese sería tu p-valor. Ese p-valor lo calculo en función de los valores observados. Y si tengo el nivel de significación, bueno, lo comparo. Y si no, simplemente, como lo hace cualquier software, el software calcula directamente estas probabilidades porque no tienen preestablecido un nivel de significación. Ah, está. Muchas gracias. Ahora, cuando terminemos la parte de regresión, traje dos ejemplos de cálculo de p-valor para una prueba de hipótesis para la media, porque eso había quedado pendiente para ver hoy, así que ahí lo vemos con otro ejemplo, a ver si ahí, Bruno, te queda más claro. Lo dejo también en la transparencia. Así que sigo un minuto y ya volvemos sobre el p-valor. Respecto a el coeficiente de determinación, queremos analizar, nosotros hemos establecido, con la regresión lineal, hemos colocado al y en función de x, hemos establecido una relación funcional, y quiero analizar qué parte de la variación de y, o sea, la variable dependiente, se puede explicar, se debe a la variación de la variable independiente. O sea, cuánto de esa variabilidad de y la puedo explicar con la variación de x en el modelo que yo propongo como y en función de x. Entonces, si esta era mi nube de puntos y esta es la recta que he ajustado, bueno, fíjense que específicamente yo tengo la variación total es cuán lejos está y sub i, el valor observado, de i barra. Ahora, esa variación total yo la puedo dividir teniendo en cuenta la distancia que hay entre el promedio i barra y el valor en la recta, el valor estimado. Esa sería la variación explicada por el modelo que propuse. Y por otro lado, tendría la variación no explicada, que es la diferencia, el error, el valor observado y el valor estimado. Por lo tanto, puedo escribir el i sub i menos i barra de esta manera, sumando y restando el i sub i sombrero, el valor predicho utilizando el modelo,
Y teniendo en cuenta esta suma, puedo plantear que, fíjense, ¿qué es esto? ¿Esto dónde lo vemos? Esta sumatoria. ¿Es el numerador de quién? De la varianza de I. Perfecto, esta es el numerador de la varianza de I. Esta suma de cuadrados total, esa suma de cuadrados total, la estoy subdividiendo en dos sumas. La suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados de la regresión. Entonces, si ahora considero divido todo por la suma de cuadrados total, ¿qué sería lo deseable? Que la sumatoria sea 1. Que esto no esté. ¿Está bien? Que la suma de cuadrados del error, el peso que tenga respecto de la suma de cuadrados total, esto no esté. Fíjense, ¿qué sería lo deseable acá? Y que los puntos estén próximos o sobre la recta. Esta variación no explicada es lo que yo quisiera minimizar. Entonces, vamos a definir al R cuadrado, ¿de qué manera? Como la suma de cuadrados de la regresión dividido el peso que tiene esta suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados total. ¿Qué sería lo deseable? Y bueno, que ese R cuadrado sea 1. Y si lo quiero expresar en porcentaje, que el R cuadrado sea 100. Que yo pueda explicar el 100% de la variación de Y por la variación de X. ¿Por qué hablo de la variación de X? Porque Y sombrero es B0 más B1 por X. Entonces, lo que estoy diciendo es, lo que quiero hacer es explicar esta variación total por la variación de X en el modelo que he propuesto. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, trato de ver si alguien escribe en el chat. Entonces, en cuanto a fórmula, ¿qué me quedaría? Bueno, la definición del coeficiente de determinación me queda como 1 menos la sumatoria de los I sub I menos I sub I sombrero, el error, la suma de cuadrados del error, dividido la suma de cuadrados total. Fíjense que R cuadrado no va a tener dimensión, R cuadrado va a estar entre 0 y 1 y eventualmente uno lo va a expresar en porcentaje para una mejor interpretación, pero va a ser un valor, a diferencia del coeficiente de correlación que estaba entre menos 1 y 1, en este caso R cuadrado está, también es adimensional el coeficiente de determinación, pero está entre 0 y 1. Y lo importante al momento de interpretarla es tener en cuenta qué es lo que va a medir. Bueno, va a medir la proporción de variación en I que es explicada por la variación de X en el modelo. O sea, ¿qué proporción de esta variación de I la puedo explicar por la variación de X en el modelo? Cuanto más cercano a 1 estemos, estamos incluso visualizando un modelo adecuado que me permite explicar la variación de la variable
dependiente mirando la variación de la variable independiente en el modelo que propuse. En el caso de regresión lineal simple, para este caso particular que nosotros estamos trabajando, el R cuadrado lo podemos obtener si tenemos el coeficiente de correlación, elevándolo al cuadrado, tenemos el coeficiente de determinación. Si no tuviéramos los valores para calcular el R y tenemos como dato la sumatoria de I sub I menos I barra al cuadrado y la sumatoria de I sub I menos I barra cuadrado, I sub I sombrero, o sea, el valor predicho, bueno, podemos calcular el R cuadrado de esta manera. Por eso está una fórmula de cálculo, la definición del coeficiente de determinación no es esta, aclaro, porque a veces se pide, define el coeficiente de determinación y colocan R cuadrado igual a R coeficiente de correlación al cuadrado, y no, aquí estamos definiendo el coeficiente de determinación de esta manera, coincide para los cálculos con elevar al cuadrado el coeficiente de correlación. Antes de comenzar con la tabla de análisis de varianza, preguntas sobre el coeficiente de determinación. Bueno, continuamos entonces. En el caso de la tabla de análisis de varianza, tengamos en cuenta que es una prueba de hipótesis que utiliza, por un lado, la suma de cuadrados de los errores, la suma de cuadrados de la regresión, y el estadístico tiene distribución F. Entonces, lo que vamos a plantear es el modelo no es adecuado versus el modelo es adecuado. Fíjense que esto es desde otro punto de vista, utilizando otra información, otro enfoque, estamos planteando algo similar, en el caso de regresión lineal simple, a la prueba de hipótesis sobre la pendiente. Decir, el modelo no es adecuado, ¿qué me está diciendo? La pendiente es igual a 0. El modelo es adecuado, la pendiente es significativamente distinta de 0. Entonces, es otra manera de evaluar, visualizar el modelo y la pendiente en este caso. Muchos libros mencionan que en el caso de la regresión lineal simple son equivalentes estas dos pruebas, la tabla de análisis de varianza, esta prueba de hipótesis con la prueba sobre la pendiente. Entonces, con este planteo de hipótesis, tenemos que tener en claro qué es lo que vamos a considerar, qué es lo que tiene la tabla de análisis de varianza. Tenemos la fuente de variación, que es por la regresión, la fuente de variación correspondiente al error, y lo que estamos expresando es que la suma de cuadrados total se puede obtener como suma de cuadrados de la regresión más suma de cuadrados correspondiente al error. Los grados de libertad, la suma de cuadrados total tiene n-1 grados de libertad, la suma de cuadrados del error tiene n-2 grados de libertad, y la suma de cuadrados de la regresión 1 grado de libertad. Si nos falta alguno de estos datos, podemos completarlo con facilidad. Y el caso de la media de los cuadrados o cuadrados medios, dependiendo de la traducción y del libro, no es otra cosa que
la suma de cuadrados dividido los grados de libertad. Entonces, el estadístico F se obtiene dividiendo los cuadrados medios de la regresión sobre los cuadrados medios del error. Este estadístico tiene distribución F con ¿cuántos grados de libertad? 1, los grados de libertad del numerador, y n-2, los grados de libertad del denominador. Es una prueba de hipótesis unilateral derecha, y vamos a tener en cuenta en este caso que nuestro criterio de rechazo es si F observado es mayor que F alfa 1 n-2. Tengamos en cuenta ese detalle que es diferente de la prueba de hipótesis si la hacemos para la pendiente, que en lo que siempre hemos trabajado era bilateral. ¿Cómo interpretamos la salida del infostato? ¿Qué aparece? Bueno, en la salida de software, ya sea Infostat o cualquier otro, aparece dos filas similares. Nosotros vamos a observar, bueno, acá está un poco más oscurito, vamos a observar desde la segunda fila en adelante. Muchas veces en algunas salidas esta no se coloca, y tenemos que tener en cuenta que ahí tenemos la suma de cuadrados de la regresión, la suma de cuadrados del error, suma cuadrados total. ¿Qué es esto? Este 1199. Sí, ya sé, suma de cuadrados del error dividido n-1. ¿Qué es? Además, ¿qué habíamos visto que era la suma de cuadrados del error dividido n-2? ¿Dónde aparecía? El error. Es justamente la estimación de la varianza de los errores. Esta es la estimación de la varianza de los errores que la necesitamos para la prueba de hipótesis de la pendiente. Ahí tenemos la suma de cuadrados del error y, bueno, el estadístico F no es otra cosa que este cociente. Aquí tenemos el p-valor que en este caso me está dando información respecto a que cualquiera sea el nivel de significación que yo haya elegido, estaría rechazando la hipótesis nula y por lo tanto estaría concluyendo que el modelo es adecuado. La salida completa y abreviada, fíjense que ustedes habrán visto que aquí aparece recuadrado ajustado, otros valores. Nosotros vamos a mirar el R cuadrado, el primero, y los valores o la información que aparece a posteriori del p-valor tampoco la vamos a considerar en nuestros análisis. Esta sería una salida completa con, por un lado, la tabla de coeficientes y estadísticos, y por otro lado, la tabla de análisis de varianza. Una consulta, profe, que recién dijo sobre el tema del R cuadrado. Ahí el resultado del R cuadrado es 0,95, ¿no? Sí. Eso nos estaría diciendo que si tomásemos una temperatura inferior a la de los que nos habían dado, que marcaba, es muy probable de que nos dé bien el resultado, el porcentaje de que pueda tomar ese valor en recta. Eso nos está diciendo que el modelo que vos ajustaste para el intervalo 94-194, que era donde tenías los valores de X, nos está diciendo que el 95% de la variabilidad de Y, o sea, de la variabilidad de la variable dependiente, la podés explicar
por la variación de la temperatura en el modelo, en la recta que vos planteas. Ah, bien, bien, ahí está, ahora ¿Bien? entendí bien. O sea, me estaría diciendo que el 95% tenés un 5% de variación, de variabilidad no explicada, pero en general el 95% de la variabilidad total de la variable dependiente la podés explicar por la variación de X en el modelo. Eso es lo que te está diciendo. Que el 5% es variabilidad no explicada. Perfecto, perfecto. Ahí está. En cuanto a los supuestos, vuelvo al comienzo. Yo había planteado que era importante tener presente cuáles eran los supuestos por los cuales nosotros nos basábamos en el análisis de regresión y tener en cuenta cómo podemos hacer para corroborarlos. La normalidad de los errores, esperanza cero, independencia de los errores y varianza constante. Entonces, la verificación de la normalidad, una posibilidad es hacerlo con un análisis gráfico de histograma, de boxplot, ¿de quién? De los residuos. Por eso uno puede guardar los residuos, ya que me lo permite el Infostat, y luego graficarlos, y también hacer un gráfico de QQplot, que es, en definitiva, graficar los valores observados, los cuantiles observados del residuo versus los correspondientes a una normal, y si esos valores están sobre una recta, estaríamos frente a un comportamiento normal o bastante parecido a la normal. También lo podemos hacer con una prueba de hipótesis de normalidad, con Kolmogorov, es una posibilidad. Hay varias otras pruebas, pero Kolmogorov sería la que nosotros manejamos si tenemos pocos datos, y si no, tendríamos que utilizar chi cuadrado, una prueba de bondad de ajuste, por supuesto, si tenemos una gran cantidad de datos que nos permita agrupar en intervalos. Aquí les dejo rápido, por si a alguien le interesa, cómo se construye el gráfico de QQplot. Supongamos que tengo estas observaciones. Uno calcula, este sería el valor observado, el cuantil observado. Este sería el cuantil empírico, o sea, lo calculado. Simplemente es tomar el número de orden menos 0,5 dividido n, y luego buscar ese valor en la normal estándar, o sea, estandarizarlo y buscarlo en el cuantil teórico, o sea, buscar cuál es el valor de la normal que correspondería a este menos 0,64, o sea, desestandarizar. En definitiva, tomo el NI, calculo este valor, calculo este, y busco cuál es sería el valor teórico. Eso lo puedo hacer, de hecho, el automático es lo que hace detrás el Infostat cuando le pido el cálculo de el gráfico QQplot, y luego grafica el valor observado, en nuestro caso de los residuos, pero lo podemos hacer para cualquier columna de datos que se nos ocurran, y versus el teórico. En nuestro caso graficaríamos estos valores y tendríamos este gráfico QQplot. Luego tenemos distintas maneras de analizar el comportamiento de los residuos de una forma gráfica. O sea, nosotros vamos a hacer un posible análisis del cumplimiento de los supuestos desde las herramientas gráficas que tengamos. Por ejemplo, graficar residuos
versus valores ajustados, versus valores predichos, y ver qué ocurre con esa nube de puntos. Por ejemplo, si yo grafico residuos versus predichos, lo que tengo que hacer es observar que no haya ningún patrón en esa nube. Por ejemplo, este sería un comportamiento aleatorio alrededor de la media cero. Aquí tendría, los valores se distribuyen alrededor de cero, pero fíjense que no hay un comportamiento aleatorio. Vemos en este caso una especie de triángulo, corneta algunos le llaman, y tenemos algunos otros gráficos más. Aquí tendríamos un comportamiento no lineal, y si bien acá, ¿qué observamos? Acá tenemos un valor que está molestando, está influyendo respecto de esta nube de puntos. Tendríamos que ver qué análisis o qué depuración podemos hacer al respecto. En resumen, si yo grafico residuos versus predichos, debería observar un comportamiento de los valores alrededor del cero, de la media cero, un comportamiento sin ningún patrón. En este caso, ya estoy observando un patrón. También podría estar observando este tipo de situación, o este. Entonces, tengamos en cuenta que nuestro deseo y nuestro ideal es el comportamiento aleatorio. Este tipo de comportamiento ya nos está dando una señal de que los residuos no estarían cumpliendo con el pedido de que sean aleatorios, distribuidos con media cero y varianza constante. En el caso de la observación influyente, yo había puesto un ejemplo que, para visualizar qué ocurría teniendo un dato alejado de esta nube de puntos, y qué pasaba si yo ajustaba una recta teniendo en cuenta ese valor influyente o no. Entonces, para eso también es importante el diagrama de dispersión, para poder analizar si hay o no presencia de valores que influyen que podrían influir en el ajuste que quiero proponer. Y hay que ver si la excluimos y cómo cambia si excluimos esa observación de la nube de datos, los datos que tenía. Para el análisis de los errores normales, bueno, tenemos distintas, ya dijimos que podemos hacerlo con Kolmogorov, y acá simplemente era para que tuviéramos en cuenta que si los errores no son normales, ¿dónde tenemos problemas? Y tenemos problemas en todo lo hecho, en la salida de el software. ¿Por qué? Porque la distribución T, la F, las hipótesis que planteamos para la pendiente, para el análisis de varianza, se basan en el cumplimiento del supuesto de normalidad de los errores, y asumimos que para cada valor de X vamos a tener una distribución de Y normal. Entonces tengamos en cuenta que el hecho que los errores no sean normales es una alerta importante a tener presente, y lo mismo ocurre con la varianza no homogénea. Yo había dejado, creo, este ejemplo donde presentaba 11 observaciones, tenía
una columna que la llamaba X y distintas Milagros y Allino. La F que tienen en el análisis de varianza es correspondiente a la prueba de hipótesis, el modelo no es adecuado versus el modelo es adecuado, que es lo que planteé antes de seguir aquí. Esta F es la correspondiente a esta prueba de hipótesis. Esta F es el estadístico, y en este caso es el F observado, correspondiente a la prueba, el modelo no es adecuado, el modelo es adecuado. Esta F es la que vos consideras como F observado. Si tenés en este caso el p-valor, bueno, estarías diciendo que rechazo hipótesis nula y por lo tanto el modelo es adecuado. Y si no tuvieras el p-valor, tendrías que buscar la F de 1, 8 grados de libertad, con el alfa correspondiente que hayas elegido en la correspondiente prueba de hipótesis. Profe, Sí. yo tengo una duda ahí. ¿El Infostat qué nivel de significación usa? No, el Infostat no usa nivel de significación. El Infostat bien. da lo mismo que, o sea, por los software no usan nivel de significación. Claro, Los sería software lo que haríamos normal. dan el p-valor. El p-valor sería tu nivel de significación calculado en términos de los datos. El p-valor es el valor, es lo que vos calculás a posteriori, teniendo en cuenta la información de los datos. El nivel de significación generalmente uno lo plantea previo a la realización del experimento y dice, yo voy a trabajar con un nivel del 5% en todo lo que haga a esta prueba. Luego tomo los datos, analizo, uso el software y comparo el p-valor con el nivel de significación que había elegido oportunamente. Y en este caso uno podría decir, no, mira, el p-valor es muy chico, cualquiera sea el nivel de significación que uno haya elegido, si yo soy el operador solamente y no sé qué eligió el especialista que me pidió este análisis, le digo, bueno, mira, rechazo con un p-valor de el 1 en 10.000, o sea que para un nivel de significación del 5, del 10, del 1%, voy a estar rechazando hipótesis nula. Bien, me había quedado aquí, en este ejemplo. Lo que voy a hacer es, estos son los datos que tengo en el Infostat, le voy a pedir que haga el análisis de regresión de I sub A versus X, I sub B versus X, I sub C versus X, y luego voy a hacer I sub D versus XD. Fíjense que si yo pido esa información a cualquier software, no solo el Infostat, voy a tener estas salidas. Con estas salidas, para la primera, para I sub A versus XABC, ¿qué podemos decir? La prueba de hipótesis para la pendiente y la prueba de hipótesis para la ordenada al origen, ¿son significativos? La pendiente y la ordenada al origen. Puede ser que sí, por el p-valor. Sí, sí. El p-valor, vuelvo a insistir, es menor a cualquier valor que ustedes hayan elegido. También pueden analizarlo leyendo en la guía cómo interpretar las salidas de Infostat, que también está esto mismo que estoy diciendo. Y en el caso de analizar el análisis de varianza, fíjense que también estaría rechazando hipótesis nula y estaría diciendo que el modelo es adecuado. Y en este caso el R cuadrado es 0,67, o sea, el 67% de la variabilidad de I se explica por la variación
distribución de X en el modelo. Paso ahora a hacer I sub B versus X ABC. ¿Qué obtengo? La misma tabla, por lo tanto mi conclusión es la misma. La pendiente y la ordenada al origen son significativos, el modelo es adecuado, el 67% de la variabilidad de I se explica por la variación de X en el modelo. Lo mismo ocurre para el I sub C versus X ABC. Curiosamente, obtengo la misma tabla y las mismas conclusiones. Y si hago I sub D versus XD, obtengo exactamente lo mismo y por lo tanto las conclusiones son similares. Ahora, hay un pequeño problema. Fíjense que tenemos en el caso de I sub A versus XAB, esta era la nube de puntos, el valor de la recta ajustado, y aquí tenemos residuos versus predichos. Bueno, vemos un comportamiento sin ningún patrón, alrededor del 0. Tendríamos que hacer algún otro análisis más respecto a evaluar la normalidad, etcétera, pero en principio parece que el modelo es adecuado. Fíjense qué ocurre ahora en el caso B. ¿Qué pasó acá? La salida del Infostat era la misma. Y sin embargo, aquí estoy observando que no se estaría cumpliendo los supuestos, por lo tanto este modelo no sería adecuado. En el caso C, fíjense qué observamos. La presencia de una observación influyente, tendríamos que evaluar qué hacemos, qué decisión tomamos, pero claramente no se estaría cumpliendo los supuestos. Y en el caso de el I sub D versus el XD, también tenemos la presencia de una observación influyente y que si esa no estuviera, el modelo de regresión lineal propuesto no tendría ningún asidero. ¿Qué falló acá? ¿Qué hice mal? En el análisis de esa información cuando tuve estos datos, que yo los coloqué en el Infostat y pedí el análisis de regresión. ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice? Bien, Matías. Bien, no haber hecho el diagrama de dispersión inicial. Primera cosa. Primera cosa. Y la otra, bueno, ya María Milagros, bueno, si yo no me dan la tabla de análisis de varianza y la tabla de los coeficientes, o sea, me dan la salida, a posteriori tengo que decir, espérate un poco, yo quiero ver si los supuestos se cumplen o no. O sea, sí o sí debiera haber hecho el diagrama de dispersión. Si no lo hice y tengo la salida del Infostat o del software que sea, a posteriori tengo que verificar sí o sí el cumplimiento de los supuestos. Con alguna herramienta de algún tipo, tratar de visualizar si se cumplen o no los supuestos, antes de dar cualquier conclusión. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí tenemos, voy a colocar los distintos residuos versus predichos, y en este caso el modelo es adecuado, y acá tengo problemas en cuanto al cumplimiento de los supuestos. Entonces, sí o sí es importante realizar el diagrama de dispersión, y si eso no ocurrió o no lo tuvimos a mano, a posteriori
hacer una voz de alerta y decir, no, bueno, pero ahora tengo que verificar, me está faltando la verificación de el cumplimiento de los supuestos. O sea, todo muy lindo, la salida del Infostat, yo te la analicé, te dije que la pendiente era significativa, el análisis la tabla de análisis de varianza, pero tengo que verificar el cumplimiento de los supuestos, como alerta, a decir, esperen, esperen, esperen. Aquí hay dos ejercicios, este es uno y la continuación sobre el mismo ejercicio, y otro con una salida de Infostat para que trabajemos con una serie de preguntas. La idea es cortar, quería comentarle para Gino, creo, o alguien que había preguntado respecto al p-valor, esto lo voy a dejar colgado. Para pruebas Z, o sea, para cuando el estadístico es Z, por ejemplo, para el caso de la media, una forma de calcular el p-valor es, para pruebas de hipótesis de 2 colas, calcularlo de esta manera, donde phi es la distribución de la normal, y estoy calculando la acumulada hasta z, y en este caso estoy calculando 1 menos la acumulada hasta z para calcular este valor, donde z es el valor observado estimado bajo hipótesis nula verdadera, y aquí coloqué un ejemplo que está extraído del Debord y que tiene un error, aquí lo marqué, no recuerdo la página, ya después cualquier cosa les digo. Tenemos el espesor de obleas de silicio utilizadas para un tipo de circuito integrado. Tenemos una muestra de 50 obleas, donde tenemos el X barra y el desvío muestral. En este caso utilizamos Z, ¿por qué? Porque tenemos un N de 50, Z en el sentido de aproximación, o sea, lo vamos a buscar en la normal, pese a que el estadístico en realidad sería T con 49 grados de libertad, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Esta es una prueba de hipótesis bilateral. Una posibilidad es considerar bueno, Franco, tengamos un orden. Estoy tratando de explicar algo que pidieron antes. Terminado esto, vamos a tener todo el tiempo, son las 10, hasta las 2 de la tarde, para hacer los ejercicios del TP, donde están aplicando lo que vieron hoy, y los 2 ejercicios que marqué que son tipo parcial. Solo hace falta un poco de paciencia y esperar a que podamos hacer una cosa a continuación de la otra. Nada más. Retornando a la prueba de hipótesis, en este caso es bilateral, fíjense que ustedes habitualmente el punto 6 y el punto 7 no lo hacían, sino que simplemente evaluaban el error tipo 1, el error tipo 2, veían qué era más grave, fijaban un nivel de significación y luego buscaban cuáles eran los valores críticos y veían si 2,32 caía o no en la región de rechazo. Si por el contrario uno no quiere hacer eso, lo que puede hacer es evaluar, tomar el 2,32, considerar la acumulada hasta 2,32, se lo resto a 1, y aquí obtengo este valor 0,0204. Si yo hubiera decidido trabajar con un nivel del 1%,
lo que estoy viendo es que el p-valor es más grande que el alfa y por lo tanto no estaría rechazando la hipótesis nula. Gráficamente sería esto. El rojo es la probabilidad que calculé acá. ¿Sí? El 2 es justamente porque me está diciendo es esta probabilidad multiplicada por 2 porque la prueba era bilateral. Si el nivel de significación que yo hubiera elegido era del 1%, tenía esta área, esta región de rechazo. Y por lo tanto comparo si el p-valor, si la región, el p-valor es más grande que el alfa elegido, pues entonces no rechazo hipótesis nula. Si el p-valor fuera menor, o sea, supónganse que hubiera elegido un alfa del 5%, tendría que el p-valor es menor que el alfa y por lo tanto rechazaría hipótesis nula, con un nivel de significación del 5%. ¿Un poco más claro, Gino, o no? Y aquí, a continuación, hay otra prueba de hipótesis donde suponemos varianza conocida, obtenemos, esta es una unilateral derecha, donde de nuevo tengo 2,2 y simplemente calculo la probabilidad de que z sea mayor que 2,2 y aquí tengo, este es el nivel de significancia, ese es el p-valor. Y bueno, lo puedo comparar con el nivel de significancia que hubiéramos elegido o que me preguntaran en el problema. Profe, la acumulada calculamos con la normal, ¿no? Sí. Por eso la normal 0,1, por eso estamos estandarizando. Y en este caso, a ver, si fuera T la distribución, pues tendría que buscar en la T con 8 grados de libertad y ver cuál es el valor. Y en ese caso ya se hace bastante más complejo. Uno podría utilizar el Infostat para calcular probabilidades y directamente buscas cuál es la probabilidad según sea el modelo. Lo que me estoy refiriendo es, ahí muestro, para que quede claro, suponete que este valor fuera obtenido con una T de 10 grados de libertad, suponete, ¿qué haría? Bueno, busco en el Infostat, en la parte de probabilidades, y tendría que buscar la T con, suponte, 10 grados de libertad y el valor es 2,02, calcular, y me dice que la probabilidad que X sea mayor a 2,02 con 10 grados de libertad es 0,035. Ese sería tu p-valor, suponiendo que esta sea la prueba de hipótesis con un estadístico T con 10 grados de libertad. Entonces, claro, entonces calculamos el p-valor con la distribución que estemos usando. Exactamente. Por eso muchas veces se hace bastante, o sea, uno termina buscando los valores críticos porque es más sencillo el manipular la tabla y trabajar con eso que buscar con esa correspondiente distribución el valor de la probabilidad de tener un valor con esa distribución superior o inferior, o si fuera bilateral, si fuera una prueba de hipótesis a dos poles. Entonces, a los fines de hacer un trabajo manual, es más sencillo, uno termina trabajando buscando los valores críticos y comparando
la región de rechazo, y el caso del p-valor generalmente lo estamos usando o lo dejamos para cuando haya una interpretación de una salida de software, donde aparezca el p-valor. De igual forma, si yo tuviera esta salida de software donde aparece el p-valor y no lo quiero utilizar, fíjate, bueno, puedo no usarlo y usar simplemente el t observado y buscar en la tabla los valores críticos que correspondan. Para los que tengan el Navidi, hay un análisis también del p-valor en la página 390 del Navidi, con algunos ejemplos. Por si hay algún interés, les comento. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema de lo que faltaba de regresión. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, los pasos a seguir son, si les parece, cortar 5 minutos o el tiempo que ustedes establezcan de común acuerdo, 5 o 10 minutos, cortar y a la vuelta comenzar a discutir lo hecho en el TP y viendo justamente lo que hoy estuvimos redondeando, lo que Franco pidió, justamente lo que ustedes hicieron y no quedó del todo claro para que puedan cerrar el TP y hacer los dos ejercicios tipo parcial que mostré, hacerlos para que quede claro con qué nos podemos encontrar en el parcial. Si están de acuerdo, si no, seguimos. Eso ya lo dejo a su elección. Si quieren, seguimos, si no, cortamos 10 minutos. Son las 10:17, entonces cortamos hasta las 1:30, si les parece, y a las 1:30 volvemos. Y arrancamos con los TP. Bueno, profe. Bueno, entonces cortemos y 10:30 volvemos.